Esta es apenas una lectura de lo que se aprobó finalmente en el Congreso. No significa que sea la única perspectiva probable a el desglose que pretendemos hacer del proyecto y de algunos ejes fundamentales. Populismo preelectoral es la pregunta a esta deuda campesina, un reclamo que podría ser genuino, de un abandono, una falta de acompañamiento, de deudas contraídas, de la helada que fue brutal y destruyó gran parte de la producción campesina, pero en contrapartida una oportunidad para aquellos que aprovechan la situación y de alguna manera buscan un punto con estos sectores populares para las próximas elecciones. Pero miremos un poco básicamente qué es lo que se aprobó finalmente a grandes rasgos. Lo primero, subsidio de deudas vencidas de hasta 51 millones de guaraníes por productor. Todo aquel que haya contraído una deuda ligada a la agricultura por valor de hasta 51 millones de guaraníes. Tienen que ser propietarios de hasta 30 hectáreas, ese es el límite, por eso se habla de pequeños productores, y la vía libre para acceder a nuevos créditos. Esta especie de condonación, este subsidio, no inhabilita al productor, al campesino, a acceder a futuros créditos a partir de este operativo de salvataje que hace el Estado. Por otro lado, fíjense en este punto, algunas dudas que surgen. Dos, repito, solamente es un abordaje. Deudas de cualquier naturaleza, siempre y cuando estén ligadas a la producción de la agricultura, al trabajo del agricultor. Implica que si se compró una moto y dice que esa moto finalmente le permitió llegar hasta su huerta, llegar hasta su producción, una tele para informarse, un celular para acceder a las aplicaciones que el propio Ministerio de Agricultura promovía de manera a dar una ayuda al productor. Vencimiento de las deudas. ¿Quiénes van a acceder? Inclusive aquellos que hoy les venza la deuda, después cuando se apruebe la ley les venza la deuda. ¿Cuál es el límite para decir quiénes van a beneficiarse propiamente de estos créditos o de este operativo de salvataje? El vencimiento de las deudas es algo que no se habla dentro de este proyecto de ley aprobado, pero fíjense en este otro punto que queremos traer también como un debate. ¿Hay garantías o no hay garantías? Gran parte de estas deudas fueron vendidas. Muchos de los que hoy no hablan, pero son grandes beneficiados, son sectores bancarios que ya tienen compradas estas deudas y que finalmente aplican un porcentaje determinado, con lo que van a tener un margen importante de ganancia, campesinos que ya firmaron pagarés inclusive, y estas entidades bancarias que hoy están frotándose las manos con la posibilidad de cobrar de manera segura, sin ningún tipo de riesgo, gracias a este salvataje del Estado y a esta ley. ¿Existe algún tipo de riesgo de estafa? Es una consulta. ¿Por qué? Porque ¿qué garantía existe que así como ya se dio en otros casos, entidades bancarias crediticias no inventen eventualmente deudas de agricultores, de gente ligada de alguna manera al trabajo de campo y que finalmente la haga beneficiaria de esta ley bajo algún tipo de acuerdo? Si no existe una lista concreta, por eso es que se insiste con lo de la lista, y no existe concretamente mapeado quiénes serían los beneficiarios, este podría ser un riesgo. Y el límite de beneficiarios y de dinero. No se sabe a quiénes se va a pagar, no se sabe cuánto se va a pagar, ni cuánto va a costar al Estado paraguayo, porque no se tiene certeza respecto a quiénes son las personas que hoy están bajo este riesgo o que tuvieron algún tipo de inconveniente a raíz de la pérdida de su producción. Son algunos de los debates que nos plantea esta nueva ley. Lo concreto, aquellos que tengan deudas de hasta 51 millones de guaraníes, 30 hectáreas, considerados pequeños productores, se verían beneficiados, y ya desde el sector ligado a Horacio Cartes anunciaron que este proyecto, a pesar que el Ministerio de Hacienda dice que no tiene recursos, no va a ser vetado por el presidente de la República.